Si estás buscando cómo aprender a dibujar, quédate conmigo que te voy a mostrar una técnica que te va a encantar. Bienvenidos a Colorísimo by Mercedes Goncalves. Yo soy Mercedes, pueden llamarme Mecha, así me dice todo el mundo, es mucho más corto y fácil de recordar. Quédense conmigo que hoy les voy a mostrar lo que es la técnica del claro oscuro. El claro oscuro es una técnica donde se aplican fuertes contrastes de luz y de sombra. La idea es que creemos relieves donde hay un espacio ensombrecido y un espacio totalmente luminoso. También llamamos claro oscuro a los objetos que son reflectantes, una gota de agua, una esfera. ¿Qué pasa? Que en estos objetos normalmente las partes claras y las partes oscuras son muy marcadas para poder generar ese relieve. Hay 5 zonas bien marcadas dentro del claro oscuro. La parte de la zona de iluminación clara es donde va a haber más incidencia de luz. La zona de penumbra es una zona donde va a haber una sombra como tal. No es la parte más oscura, es la parte, diríamos, intermedia de una sombra, donde hay como un gradiente hacia la parte más clara. Está la zona oscura, que esta sí es la parte más negra del objeto o del elemento que estamos dibujando. Es donde va a haber menos incidencia de luz. En la zona proyectada, que sería la sombra que proyecta ese objeto dependiendo de por dónde venga la incidencia de luz. Si obviamente si viene desde arriba la incidencia de luz, entonces la sombra va a estar proyectada en la parte de abajo del objeto. Todo va a depender de dónde venga la incidencia de luz y esa zona proyectada va a ser la sombra que proyecta o los objetos adyacentes o el mismo objeto que estás creando. Y también tenemos la zona reflejo, que en esta parte serían los tonos medios de luz. En esta parte serían la parte que reflejan los objetos, que pueda estar cerca de ese mismo objeto, o es la parte que también va a crear el volumen del objeto. Cuando creas, por ejemplo, una gota de agua, esa parte intermedia es lo que te va a dar el volumen de lo que sería la gota de agua. En una esfera, los tonos intermedios son los que generan ese volumen para que se vea que es una pelota. Ahora quédense conmigo porque les voy a mostrar cómo dibujar una gota de agua aplicando lo que es el claroscuro. Cuando hablamos de claroscuro, también hay que hablar de luz y de sombra, y debemos representar todas las luces y sombras, tanto propias como arrojadas, así como lo expliqué anteriormente. El claroscuro ayudará a crear mayores efectos de relieve y moldeado de formas a través de la graduación de los tonos lumínicos, como tal, que en este caso serían las luces que tiene el objeto. Por ejemplo, al dibujar una gota de agua, la única forma de dar relieve será mediante los diferentes tonos de sombras y luces, además de los elementos reflectantes. En este caso es una gota sobre una superficie blanca y sin reflexión, pero con incidencia de luz de manera lateral, lo que generará una sombra propia del relieve de la gota. Todo esto debemos interpretarlo en el papel. En mi caso, dibujé una gota totalmente redonda, sin embargo, siempre hay que buscar la forma completa del objeto. Si la forma es irregular, debemos crearla de manera irregular. Me gusta comenzar por los tonos oscuros porque, por ejemplo, cuando simplemente estás dando sombras a un objeto, no vas a colorear la parte blanca, vas a colorear la parte oscura. Entonces llevas el gradiente de la parte más oscura a la más clara, dependiendo de cómo presionas el lápiz sobre el papel. Me gusta muchísimo utilizar tonos muy oscuros de lápiz. Por ejemplo, el que estoy utilizando es un 8B y como es más cremoso te permite crear ese gradiente mucho más fácil dependiendo de cómo presiones en el papel el lápiz. Cuando dibujas una gota debes estar pendiente de la incidencia de luz, como lo dije anteriormente. Entonces, si por ejemplo ingresa la luz desde este punto, la sombra se va a crear en este punto. Luego de crear todos estos gradientes para crear sombras, te puedes ayudar con un pincel grueso y duro o un difuminador para poder correr un poco el lápiz y ir pintando todo lo que sería la sombra más clara del objeto, en este caso de la gota, para luego entonces ir comenzando con las luces. Existen diferentes formas para crear las luces.
En este caso utilicé un simple borrador para eliminar un poco el lápiz y sacar el blanco del papel. También pueden utilizar un bolígrafo de gel, pintura acrílica, etc. Cualquier técnica con la que se sientan a gusto. Y si eres un apasionado del arte como yo y te gustó mi video, regálame un like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que no te pierdas nada de mis nuevas publicaciones. Muchísimas gracias y hasta un nuevo video.